Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes. Para mí es muy agradable volver aquí a la Universidad Industrial de Santander después de mucho tiempo y pues tener esta oportunidad de hablarles un poco de una tecnología muy interesante, muy en desarrollo en este momento, que son las tecnologías y los desarrollos de los proyectos de hidrógeno en la transición energética. Entonces quiero empezar acá con el trilema de la transición energética, que es el balance entre la seguridad energética, la equidad, porque no sacamos nada con tener una transición energética donde algunas personas vayan a salir, dijéramos, lesionadas porque están trabajando en una energía que va a cambiar y entonces puedan tener dificultades personales o profesionales debido a la transición energética. Y obviamente es una transición con sostenibilidad ambiental. Todo eso respetando los derechos de todos los actores involucrados. Eso es lo que se ha venido llamando la transición energética justa. Es decir, que no haya nadie afectado, diéramos, ni personal ni profesionalmente por el hecho de entrar en una transición energética. Realmente ha habido muchas transiciones en el mundo y que han llevado también varias revoluciones eléctricas. La primera transición, si podemos decir, voy a mirar acá, no, ahora no, creo que para volverme, bueno, ahora sí creo que ya aprendí. Entonces, la primera transición fue el cambio del carbón a los fósiles. Eso fue una transición a principios de este siglo, importante. Bueno, ya había habido una anterior que fue del paso de la biomasa o de la leña al carbón, luego del carbón a los fósiles, y ahora es la nueva transición de los fósiles a unas nuevas formas de energía, que son las que hemos llamado energías renovables. Eso es como… Ha habido también dos revoluciones eléctricas. Hace 120 años estaban, o hace 100 años, un poco más, estaban tres grandes ingenieros, dijéramos más bien científicos, proponiendo cambiar el mundo también en una transición eléctrica, que era Thomas Edison, Nicolás Tesla y George Westinghouse. Y le decían a todo el mundo que el mundo se iba a electrificar y era difícil de creer, que el mundo iba a cambiar y que todo el mundo iba a utilizar la electricidad, pero nadie sabía ni qué era la electricidad ni para qué servía. Entonces esa transición fue muy difícil. Esa fue una revolución, dijéramos, eléctrica más que una transición energética, pero mira que ninguna de estas tres personas estaba pensando en acabar con el uso del carbón. No era ese el objetivo era entrar en el uso de una nueva tipo de energía que nadie visualizaba. Entonces obviamente no tenían incentivos tributarios, ni tenían inversionistas, ni tenían compradores, ni tenían banqueros. Es más difícil que lo que está pasando ahora con la transición. Solamente hubo un banquero que les creyó que eso iba a ser una revolución y que le apostó a eso, les dio los dineros, que fue JP Morgan, y resultaron dos empresas de allí, una que fue la General Electric y la otra que fue la Westinghouse. Nicolás Tesla quedó con sus inventos, que fue muy revolucionarios también, tal vez los que ustedes más conocen, que es el motor de inducción, ¿sí? Que ahora se utiliza, inclusive los carros Tesla tienen motor de corriente alterna, que es el motor de inducción. Entonces, pero ninguno de ellos, el uno era un inventor, el otro era un empresario, Westinghouse, y el otro era un científico. Y esos causaron esa revolución eléctrica. Posteriormente hubo una nueva revolución eléctrica que fue ya la de conformar las famosas empresas de energía o las utilities,
como empresas de distribución que estaban encargadas de la generación, la transmisión, la distribución, y estaban encargadas de electrificar todo el mundo, y es lo que ha venido pasando, electrificando todo el mundo. Ahora entramos entonces a un nuevo componente dentro de esa transición, que es el hidrógeno. Pero el hidrógeno no es nuevo, ni las tecnologías del hidrógeno son nuevas. El hidrógeno se descubrió en 1760 y se le puso el nombre de hidrógeno porque el hidrógeno se descubrió que es el generador del agua, por eso se llama hidrógeno. Y luego en 1800 se inventó y se propuso la electrólisis. Entonces ahora cuando hablamos de electrólisis estamos hablando de una tecnología de hace 200 años. O sea que no estamos hablando de algo súper nuevo. Sin embargo, todo el mundo habla del hidrógeno como si se acabara de descubrir y si la tecnología de la electrólisis fuera de ayer. El hidrógeno es el elemento más abundante en toda la naturaleza y el universo. Entonces tampoco es una sustancia que apareció ayer, ¿no? Apareció desde el Big Bang o antes. Hay muchas tecnologías para producir hidrógeno, muchas. Hay hidrólisis con biomasas, hay hidrólisis con fotosíntesis o con fotolíticos. Hay muchos procesos termoquímicos que usan calor, y lo último que estamos realmente utilizando es la electrólisis, pero es porque existen las energías renovables que vamos a utilizar en electrólisis. Quiero aquí hacer un poquito de énfasis con algunas características del hidrógeno. Aquí en las densidades, el hidrógeno es una molécula con una gran cantidad de energía, y más o menos, para poner en términos un poquito eléctricos, para producir 1 kilogramo de hidrógeno se necesitan 50 kilovatios hora, y produce 1 kilogramo de hidrógeno. Pero ese hidrógeno, utilizado de alguna forma, genera o es capaz de entregar 30 kilovatios hora. El resto es un tema de eficiencia y temas de cómo son las conversiones. El problema del hidrógeno es su baja densidad. Tiene mucha más baja densidad que todos los demás, diéramos, combustibles. Ahora, el hidrógeno, y voy a decir aquí, no es tanto un combustible, no es una fuente de energía, es un transportador de energía, más o menos como es la electricidad. Entonces, hay aplicaciones del hidrógeno que tratan de utilizarlo como un combustible, pero no es una utilización eficiente ni noble para un componente tan complejo en su producción. Entonces, actualmente se produce el hidrógeno con un proceso de reforma del gas natural, que se llama el SMR. Se toma gas natural, se procesa a alta temperatura y presión, y de allí se genera el hidrógeno. En Colombia se producen en este momento 150.000 toneladas al año de hidrógeno producido por transformación o por reforma del gas natural. Pero cada tonelada o cada kilogramo de hidrógeno produce entre 9 y 10 kilogramos o toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera. En la refinería de Barranca se produce hidrógeno, creo que son 60.000 toneladas, algo así, de hidrógeno al año, y entonces hay 10 veces ese volumen, esa masa de emisiones a la atmósfera. Eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, Colombia ya produce el hidrógeno desde hace mucho tiempo. Las refinerías producen las refinerías utilizan el hidrógeno para hacer la desulfurización del diésel, y luego el diésel se entrega a las ciudades y nos contamina a las ciudades. Entonces tenemos que parar. ¿Se me acabó el tiempo? Entonces tenemos que parar de emitir cuando se produce el hidrógeno, y emitir cuando el hidrógeno que produce o que purifica el diésel nos emite CO2 en las calles. El otro proceso
son procesos fotolíticos, pero la opción más promisoria realmente es la electrólisis y la producción de hidrógeno a través de la electrólisis. También se habla mucho de los hidrógenos, del hidrógeno de bajas emisiones y de colores. Colores es simplemente una aproximación o una analogía, pero no es que el hidrógeno tenga colores, ¿no? Es una analogía a las emisiones o a la cantidad de emisiones que se hacen cuando se produce el hidrógeno. Entonces, pues el más contaminante es el que se produce con el carbón, que puede producir hidrógeno a partir de carbón, y a ese se llama hidrógeno marrón o hidrógeno negro, pero obviamente no es el color del hidrógeno, porque el hidrógeno es una molécula. El hidrógeno gris, que es el que sale de la utilización del gas natural a través de un proceso de reforming, y ese es el que emite entre 9 y 10 veces su masa, la masa del hidrógeno, en emisiones de CO2. Luego está el azul, que es el mismo gris, solo que al emitir el CO2 se recaptura el CO2 con una tecnología de recaptura y se almacena el CO2. Personalmente no creo mucho en el azul porque primero esa recaptura del CO2 no es tan eficiente, y segundo, no estamos tan seguros dónde almacenar ese CO2 por muchos años o por toda la vida. Luego está el verde, que es el de la electrólisis con energías renovables. El único cambio que ha habido en la tecnología de 1800 es que no se use la red para hacer la electrólisis, sino se use energía renovable, directa ojalá. Y luego están pues los que usan la energía nuclear, los que usan la extracción directa, que pues no es… O sea, yo no he visto realmente reportes de perforar una roca, que puede haber rocas que tengan hidrógeno en su interior, pero que al momento que se perfore, pues puede muy rápidamente desaparecer ese hidrógeno, porque la molécula de hidrógeno, van a ver, es una molécula muy liviana, muy pequeña, que es muy fácil de escaparse. Y luego la electrólisis con la red, que pues obviamente tiene emisiones de acuerdo con las emisiones de la energía de la red. Y hay otros que es con la pirólisis, por ejemplo, pirólisis de las basuras, también se puede producir hidrógeno. En Colombia, por ejemplo, la red, a pesar de que somos 80%, 70-80% hidráulica, la red produce, usar 1 kilovatio hora de la red, produce entre 8 y 10 veces kilogramos, por cada kilovatio hora, 8 a 10 veces, kilogramos de CO2. Entonces hay una emisión muy grande en el kilovatio hora de la red. Y aquí están casi todos los países. Colombia está acá. Esto es las emisiones del hidrógeno gris. Entonces estamos un poco más por debajo que utilizando directamente el gas natural, utilizando la red, pero la red es muy renovable por tener un componente hidroeléctrico muy alto, pero sin embargo tenemos emisiones importantes que superan las normas existentes actualmente, por lo menos en Europa, Japón y Corea, sobre la cantidad de emisiones que se le permitiría, para la producción de hidrógeno que se denomine de bajas emisiones, que es el hidrógeno llamado verde. El límite es, aquí tengo, es 3,38 kilogramos de CO2 por kilovatio hora, perdón, por kilogramo de hidrógeno, 3,38. Entonces, si producimos con la red, no estamos cumpliendo esta normativa. Pero si hacemos una combinación, que ahora les voy a mostrar un ejemplo, una combinación de red con electrólisis solar, producido con energía solar, podemos estar por debajo de la norma, o sea, cumpliendo las normas de emisiones en todo el mundo. La electrólisis, hay 3 tipos de electrolizadores fundamentalmente: electrolizadores alcalinos,
que son, bueno, los electrolizadores, ustedes lo pueden hacer el experimento en la casa, son 2 electrodos, una batería y ponerlo en agua y allí se van a producir unas burbujitas en un lado. En el cátodo las burbujas son de hidrógeno y en el ánodo las burbujas son de oxígeno. Eso es lo que se hace y se hace en un electrolizador que permita concentrar y separar que los gases, que el hidrógeno y el oxígeno no se vuelvan a unir porque puede haber explosiones, que es lo que pasa en esos casos. Entonces, en el caso de los alcalinos, pues lo que tiene es unos iones de OH que circulan de un lado a otro de los electrodos y cuando llega al cátodo entonces aparece el hidrógeno y aquí aparece el oxígeno y aparece la corriente eléctrica que aparece no sino que es la que ha movido todo eso. Entonces en el caso de los alcalinos tenemos iones de hidróxido. En el caso de los de membrana, aquí hay una membrana, pero acá en los que se llaman electrolizadores PEM hay una membrana de estado sólido, o no de estado sólido, sino sólida, una membrana que permite separar el hidrógeno del oxígeno, pero lo que van a circular de un lado a otro son iones de hidrógeno. Y en los más nuevos, digamos tecnológicamente, son similar, pero también con un separador de estado sólido, sí, una porcelana, y los iones que se transfieren de un lado a otro son iones de oxígeno. Entonces, esos son los 3 tipos de electrolizadores. El costo, o lo que se llama el costo levelizado del hidrógeno, el objetivo es lograr un costo de hidrógeno que permita hacer las aplicaciones. Digamos, si uno toma la red, lo pone en un electrolizador, estamos hablando de emisiones iguales a las que emitiría la red, del orden de 8 a 10 kilogramos de CO2 por kilogramo de hidrógeno, y el hidrógeno saldría a un costo entre 15 y 20 dólares por kilogramo. Eso es lo que vale en las estaciones de hidrógeno que hay en Europa, en Londres fundamentalmente y en California, para los carros que usan el hidrógeno. Eso no permite hacer una transición energética por el alto costo del hidrógeno. Entonces, lo que hacemos es una utilización eficiente entre las fuentes. En el caso nuestro, electricidad de la red con energía solar o eólica, y la energía solar y eólica pues tiene fluctuaciones importantes. La eólica tiene más fluctuaciones que la solar es mucho más estable que la eólica y mucho más predecible, ¿no? Porque podemos predecir sin margen de error que de noche no hay energía solar, ¿no? Entonces, el 50% del tiempo sabemos con toda certeza que no hay energía solar. De día hay una energía solar que es fluctuante debido a las interferencias con la radiación solar, pero a menos que haya un eclipse total, esa energía o esa radiación puede llegar a cero. Pero lo que tratamos de hacer es mantener mínimo un 30% de energía, porque los electrolizadores no funcionan bien cuando su alimentación baja de ese 30% o sube del 20%. Si nos mantenemos en ese rango, podemos hacer una combinación óptima entre la energía de la red y la energía solar. Y eso es lo que está puesto acá. ¿Sí? Este es el electrolizador, esto es la energía de la red, que tiene una parte baja de día y una parte alta de noche, y esta es la energía solar. ¿Sí? No es tan elíptica porque aquí usamos trackers, o sea, ese seguimiento del movimiento del sol, entonces es un poquito más amplia y tiene un poco más de energía. Con esto podemos lograr cumplir las normas y tener un valor del LCOH, del costo del hidrógeno, digamos, competitivo. En este momento podemos lograr costos por debajo de 5 dólares por kilogramo, inclusive de 4 dólares por kilogramo, y va a ser uno de los países, Colombia,
con una mejor costo, un costo muy competitivo del hidrógeno a lo largo de esta década y llegando al 2030. Esto es el pronóstico de IRENA, que es el Instituto de Energías Renovables, y Colombia está posicionado en esta posición del costo más bajo, empezando, pues, estos son costos en Europa, aquí está China, Marruecos, Chile y Colombia. Esos son, diéramos, los… Marruecos es tal vez un país que tiene mejor competitividad y tiene una capacidad muy amplia de renovables, pero un comprador en Europa o los compradores en Europa no le van a comprar todo el hidrógeno ni el amoníaco a un país, a un solo país. Entonces tenemos unas buenas posibilidades. Aquí también tenemos un cuadro más o menos. Colombia está acá ubicado como uno de los países con posibilidades netas de exportación de hidrógeno o de sus derivados, con costos muy razonables, muy competitivos en el mundo. Entonces, Colombia está posicionado y está, digamos, previsto como un exportador neto posible de hidrógeno. Entonces, no solamente podemos tener hidrógeno para nuestra transición energética, sino tener hidrógeno para exportación. Entonces, esa es una actividad muy interesante. Bueno, la demanda de hidrógeno es fenomenal en el mundo. Vamos a pasar del 2000, de más o menos 100 toneladas en el 2020 a 600 toneladas, un poco más en el 2030. Esa es la demanda de hidrógeno en el mundo para una cantidad de aplicaciones, están aquí descritas. Una cantidad de aplicaciones en todo el mundo. Y pues viene el tema del transporte. ¿Cómo se transporta el hidrógeno? El hidrógeno es una molécula que es un gas que se puede refrigerar y volver líquido a menos 250 grados. Pero eso consumiría una gran cantidad de energía y sería bastante complejo hacerlo por lo menos en el momento actual y en la próxima década. Entonces, los mecanismos que se están planteando es convertirlo a otras moléculas, ¿sí? Transformarlo en otras moléculas más fáciles de transportar, entre ellas el amoníaco o el metanol o otros combustibles. También se puede por tubería o por camiones, pero va a depender de los volúmenes y va a depender de los volúmenes y los costos, obviamente las distancias. Entonces, si uno tiene distancias pequeñas y volúmenes grandes, pues aquí toda esta área es la utilización del amoníaco como un transportador del hidrógeno. Y eso es lo que estamos proyectando, por lo menos en Colombia, en los próximos años. Utilizar el amoníaco como el transportador del hidrógeno, que es el transportador de la energía. ¿Cuáles son los usos del hidrógeno? El hidrógeno tiene muchísimos usos. Aquí tenemos los renovables, la electrólisis. Si no se transforma, podemos tener estos usos desde almacenamiento. El hidrógeno es la mayor, podemos utilizarlo como la batería más grande porque puede almacenar muchísima cantidad de energía, pero obviamente tiene retos en el tema de volúmenes, presiones o temperaturas. También se puede transformar y podemos tener el amoníaco gris, que es uno de los productos que más utilizaciones podemos hacer. Luego de acá, pues viene todo lo que es la industria del acero, la industria química, la industria de las refinerías y el transporte. Yo pienso que obviamente hay unos que son más inmediatos y más prácticos y hacia donde debemos dirigirnos. Por ejemplo, no podemos dirigirnos mucho a la parte de las refinerías o de la industria del acero todavía, porque encarecería demasiado los productos y habría un impacto muy grande sobre las economías y sobre las personas y sobre los puestos de trabajo. Entonces no estaríamos haciendo una transición justa realmente.
¿sí? No tendríamos una transición con equidad porque estaríamos causando más traumas, más traumatismos que los que debiéramos para que la transición sea adecuada para todos. Pero, por ejemplo, vamos a transformar en amoníaco, y el uso más grande del amoníaco, el 85% del uso del amoníaco actualmente son los fertilizantes. Entonces, se competiría con los fertilizantes actuales que son, digamos, obtenidos con amoníaco gris, o sea, con amoníaco de emisiones. El 25 o 30% de las emisiones de CO2 en el mundo vienen de los alimentos. Entonces, si empezamos a usar el amoníaco verde en vez del amoníaco gris, empezamos a hacer realmente una transición energética importante. O sea, la transición energética no es solo para el transporte ni solo para la generación de energía eléctrica, sino tiene que ver con todas las actividades que hacemos, ¿sí? Los alimentos son una gran fuente de emisiones y tenemos que empezar a convertir, utilizar fertilizantes verdes que vienen del amoníaco. El amoníaco es la única sustancia que nos permite tomar el hidrógeno del aire y ponerlo en los alimentos, porque a través del amoníaco se ponen los fertilizantes y ahí es donde llevamos el nitrógeno del aire hasta los alimentos. Y como digo, el 85% actualmente del uso del amoníaco son los fertilizantes. Sin embargo, el amoníaco sí es también un excelente combustible. Entonces, dentro de 5 años, el uso del amoníaco va a estar más o menos dividido entre los fertilizantes y el uso como combustible, especialmente en los barcos que se están transformando las maquinarias para utilizar el amoníaco. De tal manera que la utilización del amoníaco verde pues no va a emitir CO2 a la atmósfera en todas las embarcaciones, ojalá, del mundo, pero eso es una transformación que se está dando. El metanol también, pero el metanol es más costoso, va a ser más costoso, de tal manera que lo que es más fácil de producir, que va a tener una mayor competitividad, va a ser el amoníaco, utilizado para los fertilizantes. Mira que en esta época en que empezó a hablarse del hidrógeno y del amoníaco verde, ocurrió la guerra de Ucrania, pues con todo el terror que eso causa, y uno de los fenómenos o efectos fue el encarecimiento del gas natural en Europa, porque el gas venía de Rusia, y entonces al suspenderse todas esas compras, ahora en Europa el gas está proveniendo de gas líquido, que viene de Qatar principalmente y de Estados Unidos, pero el gas líquido, el LNG, tiene un precio, está en este momento en los precios que son alrededor de 4 o 5 veces o más lo que valía el gas natural antes de la guerra. De tal manera que la diferencia entre el gas producido, entre el amoníaco producido con hidrógeno verde y el amoníaco producido con gas natural, ese gap ha venido reduciendo por el costo del gas natural. Y también porque los electrolizadores están bajando de precio y la energía renovable también va a estar reduciendo de precio, de tal manera que hacia el año 2030 vamos a tener una diferencia, un prime entre los dos precios mucho más bajo y igualándose. ¿Cómo se produce el amoníaco? El amoníaco es un proceso que se inventó antes de la Primera Guerra Mundial. El señor Haber y el señor Bosch tomaron el gas natural, tomaron el hidrógeno y extrajeron nitrógeno del aire, lo pusieron en unas cámaras para hacer un proceso de calentamiento y de presión, y de ahí sale el amoníaco, que es NH3. Se tomó entonces una extracción de nitrógeno y con el hidrógeno, si el hidrógeno es gris, pues va
va a producir un amoníaco gris que causará emisiones, obviamente. Estas son las rutas del hidrógeno y del amoníaco que va a haber en el año 2030. Entonces, podemos observar aquí, por ejemplo, cómo por Colombia van a pasar prácticamente las rutas grandes de amoníaco que van a circular alrededor del mundo. Entonces, si en Colombia tenemos una estación que se llama debunkering o repostaje o recarga de los buques, vamos a tener una fuente realmente de ingresos o una fuente de negocios realmente sobre el amoníaco que se produzca y obviamente el amoníaco verde. Estas es todas las rutas del amoníaco o del metanol que van a pasar por Colombia, ¿sí? Porque aquí está marcado el canal de Panamá y Panamá quiere poner una estación allí, pero Panamá no tiene la capacidad de producir amoníaco o hidrógeno con renovables porque no tiene la capacidad de renovables que podría tener Colombia. Y aquí están las rutas del hidrógeno hacia el resto del mundo. Nosotros que estamos acá, aquí competimos con Brasil y con Chile en la transporte en la producción de hidrógeno en el mundo. Sin embargo, tenemos una posición geográfica mucho más favorable para Colombia que para Chile y Brasil, porque estamos alrededor del 50-60% de las distancias. Y el transporte del hidrógeno o el amoníaco es un tema que afecta de una manera importante el costo de estas dos sustancias. Entonces, tenemos una posición geográfica importante y tenemos unas rutas que van a pasar por Colombia. El costo del hidrógeno en este momento, en Colombia, como les dije, está entre 4 y 6 dólares por kilogramo y va a ir bajando a medida que los electrolizadores van bajando de precio, que es lo que ha venido sucediendo con más intensidad en China que en los demás países, pero actualmente un electrolizador en Europa y en Estados Unidos tiene costo alrededor de 1.500 dólares por kilovatio y en China alrededor de 300. Todo el mundo tiene argumentos, algunos dicen que la calidad en China es mucho menor y que tiene problemas de fugas, pero en China está produciendo muchos más electrolizadores que en el resto del mundo, de tal manera que en 1 o 2 años la calidad de China va a ser mucho mayor y mi punto de vista es que en 5 años con los electrolizadores va a pasar exactamente lo mismo que pasó con la energía solar, o sea, con los paneles solares. Es decir, todo el mundo empezó a competir con paneles solares hasta que realmente hoy los productores de paneles solares son las empresas chinas. Eso va a pasar, en mi opinión, con los electrolizadores también al cabo de 3 o 4 años. Bueno, esto es un proyecto en los que he estado personalmente involucrado, que tenemos 4 proyectos en Colombia en desarrollo. Aquí les voy a presentar un esquema. No tomé fotos porque es secreto todo esto que voy a decir. No, mentiras. No me preocupes. Entonces, aquí está todo el secreto industrial. Mira, entonces lo que hacemos es tener una planta solar en una parte en la costa atlántica, son 350 hectáreas, 250 megavatios, entre 250 y 270 megavatios de energía solar, complementado con la red, con unas compras de energía hidráulica para tener una composición realmente renovable en la mayor parte de la extensión y cumplir con todas las normas. Con el 30%, así no tuviéramos generación aquí hidroeléctrica, el 30% de la red y el 70% de generación solar, cumplimos con toda la norma para producir electrólisis en donde el producto, que es el hidrógeno verde, cumple con toda la normatividad.
tanto de Europa, que es la más estricta, como de Japón y de Corea. Por el otro lado, mientras esto se hace y se entrega aquí a la planta Haber-Bosch, como hay fluctuaciones y puede haber problemas de continuidad en el suministro o en la producción de hidrógeno, tenemos que tener un plan B o un plan de hacer un buffer aquí con una compresión y mantener un hidrógeno almacenado para poder suministrar a un proceso que es más continuo, que es el proceso de la producción de amoníaco. Aquí está la unidad de extracción de nitrógeno del aire, la que se va a combinar con el hidrógeno de la electrólisis, y aquí también lo tenemos alimentado con la red, porque este proceso no permite fluctuaciones, como lo permite el electrolizador utilizando red de la fuente solar. Entonces, pero esto es una energía mucho más baja, estamos hablando de alrededor de 6-7% de la energía que requiere el electrolizador. Luego hacemos lo mismo, presionamos lo que salga acá de amoníaco, lo conducimos, lo almacenamos y lo embarcamos. ¿Sí ven? Ingeniero. Es un proceso fácil. Ya voy a… Ya. Y este es el secreto más importante, es cómo se complementan las fuentes de energía para lograr el costo óptimo. Entonces, una combinación óptima de la fuente solar y la fuente de la red. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la fuente de la red en el día está en el mínimo y solo hace las sustituciones necesarias cuando hay nubosidad y la producción solar se baja del 30% del electrolizador. En ese momento la red entra a sustituir por lo menos esa parte o a complementar esa parte de energía, de tal manera que se mantenga un mínimo del 30% en producción del electrolizador. El electrolizador tiene un mínimo, tiene un valor nominal y tiene un máximo. Y esta es toda la energía que suministra. Entonces es un tema de la cantidad de volumen que queremos, la cantidad de energía que queremos producir y tenemos los valores óptimos. Ahora pues vienen las partes más complicadas de un proceso industrial, que es tener los compradores, tener los inversionistas y tener los banqueros. ¿Sí? Es como como el huevo y la gallina, pero 3 veces, ¿no? Porque los compradores quieren estar seguros de que hay inversionistas que produzcan el producto. Los inversionistas quieren estar seguros que hay compradores. Y los banqueros quieren estar seguros que haya ambos, ¿no? Entonces, pues hay que romper esos círculos, pero eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que tiene que hacer el país, y tenemos unas fuentes de energía muy importantes. Tenemos un transportador de energía muy importante y tenemos el conocimiento y todas las capacidades en el país para producir hidrógeno, amoníaco y hacer una transición energética, como habíamos dicho, con equidad, con sostenibilidad y con confiabilidad o seguridad. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Quiero decirle un secreto. Uy, ¿aquí en público? No, yo soy el ingeniero Henry Duarte, presidente de la Sociedad Norte Santanderiana de Ingenieros. Y quiero decirle que efectivamente esta conferencia es secreta, porque yo le dije al ingeniero Eugenio que iba a firmar las conferencias y las iba a transmitir por todo el país y no lo permitió. Entonces, muchas gracias, porque esa es una conferencia secreta. Y lo otro es que usted dice que producir 1 kilogramo de hidrógeno está costando en Colombia, o costaría de $4 a $6. Sí. ¿Y eso en gasolina cuánto es equivalente a ese kilogramo? Eso es una excelente pregunta. Mira, estamos haciendo otro proyecto, más secreto todavía, no le puedo contar mucho, ese sí es más secreto, comparando el precio se llama el Total Cost of Ownership. ¿Cuánto cuesta 1 kilómetro de transporte pesado, o sea, en camiones
o en buses, por ejemplo, biarticulados, ¿cuánto cuesta un kilómetro con cada combustible? Entonces le puedo decir, con diésel vale más o menos alrededor de 44 a 50 centavos de dólar por kilómetro. Con hidrógeno va a estar por debajo de eso. Y con gas y con eléctrico está por encima de eso. Los eléctricos, y pronto hay muchos con carros eléctricos, los carros eléctricos no son sostenibles. La batería, la descarbonización del mundo no viene del litio. No hay litio en el mundo para descarbonizar todo lo que hay que descarbonizar. Pero además, lo que hace la batería es tomar energía de la red y ponerla en una batería. Entonces, estamos en la discusión entre el diésel y el hidrógeno. En este momento podemos estar muy parecidos, pero a medida que baja el precio del hidrógeno, vamos a tener una mayor competitividad del hidrógeno por kilómetro en costo de operación, mantenimiento y todo. Y en cambio el diésel va subiendo, porque cada vez, y si se le pone la penalización del carbón al diésel, pues vamos a estar muy por encima. Entonces, para el transporte pesado y el transporte público masivo, la solución es el hidrógeno. Y va a ser más económico, y nosotros lo comparamos no por kilogramo ni con diésel, sino cuánto vale el costo total, porque los buses valen un poco más en hidrógeno, pero hay otras cosas que valen mucho menos. Último dato. Por ejemplo, para un bus articulado de 80 pasajeros, con 15 kilogramos de hidrógeno se recorren 400 kilómetros. En Bogotá, un bus de esos, dando la vuelta a Bogotá, recorre alrededor de 350 kilómetros y vuelve a su estación, y ahí se cargaría solo una vez en una estación, donde empieza y donde sale y a donde llega por la noche. Con 15 kilogramos, el tanque pesa como unos 90 kilogramos, pero el combustible, dijéramos, es 15 kilogramos. El bus es eléctrico. El mismo proceso de electrólisis al revés es el de la celda de hidrógeno. Convierte el hidrógeno con oxígeno que toma del aire, lo convierte en electricidad, porque de ahí provino, ¿sí? Y sobra agua, que sale en vapor. Pero esa electricidad alimenta el motor eléctrico. Entonces, y no hay emisiones por ningún lado. Sí, bueno, hay que sumar el bus y, bueno, el conductor no necesita saber nada de hidrógeno, pero entonces no es. Un poquito retrasados en la agenda, nos Sí. va a tocar dar continuidad. Si quiere ahora Al finalizar un espacito, vamos a permitir solamente una pregunta por intervención por cuestiones de agenda. Sí, una pregunta. ¿No? Bueno, permitamos una última pregunta. Bueno, una última pregunta corta y yo no la respondo para no gastar más tiempo.
Bueno, eso necesito como media hora más. Para eso. Pero quiero decirles, el hidrógeno no es nada de extracción, ¿no? No hay extracción en el hidrógeno porque lo que hacemos es tomar agua y separarla en hidrógeno y oxígeno. No hay extracción de nada. Es más, estamos evitando la extracción de litio o la búsqueda de litio. Es cierto que la transición requiere unos materiales con mayor intensidad y tal vez los metales como el cobre, ¿sí? Porque eso es como la consecuencia de tener más paneles solares, más generación solar, pero por otro lado se están reduciendo todo lo que son los temas de carbón, de utilización del carbón o utilización del gas natural para plantas hidroeléctricas. Entonces es un balance que hay que ir haciendo y obviamente tenemos que, bueno, ya el tema de las políticas públicas, el tema de cómo se orienta y cómo se controla que no vaya a haber explotaciones inadecuadas, pero además no es solamente para evitar que se extraiga fósiles. Yo no creo que la producción de hidrógeno vaya en contra de los combustibles fósiles, pero va a reducir el uso y se va a hacer una optimización de todo eso que sí va a reducir todas las explotaciones y todas las emisiones.